Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bien, nosotros acá, organizando cosas porque queremos sorprenderlo. Queremos sorprenderlo con cosas que usted diga, pero fíjate tú, tanto tiempo yo y no conocía esto. Porque a veces nos pasa, ¿eh? ¿No? Creemos que conocemos todo y muchas veces no conocemos nada. Todo de manera superficial. Todo de manera superficial. Y hoy hemos invitado a tomar un café a una persona que nos va a hablar de un pedazo de tierra alicantina que es preciosa, una de las más dulces. Una de las más dulces, porque ahí está Alcoy con lo suyo, con su historia, con sus moros, con sus cristianos, con su fiesta, con su moral. Yo lo comentaba recién aquí con el invitado, decía, más moral que un alcoyano. Y hoy vamos a hablar de Alcoy. Y vamos a hablar del círculo industrial de Alcoy. Y para eso hemos invitado a toda una palabra autorizada, al presidente, que es don Eduardo Segura Espí. Don Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Señor presidente, ¿cómo le va? Vamos a respetar los cargos, por favor. Bueno, realmente no nos podemos quejar, va bien, Va bien, a ¿no? pesar de todo lo que... Con más moral que un tiene alcoyano. más moral que el alcoyano. Qué linda tierra, Alcoy, ¿eh? Sí, bueno, por los alcoyanos además somos muy alcoyanos y estamos enamorados de la población que tenemos y de su historia. Y de su historia. A mí me encanta Alcoy. Le escapo un poquito en el invierno porque hace frío también, Alcoy. Sí, pero este año ha hecho unos días de mucho frío, pero generalmente los últimos años no hacía frío. No hacía O sea, frío. cuando yo era pequeño nevaba todos los años y mucho. Tienen buena gente, tienen buena tierra, tienen buen equipo de fútbol, porque si no después los amigos se van a enfadar conmigo. Yo que soy de un loco argentino que grita goles, yo soy relator deportivo. Y tienen buena industria. Era más, muy buena industria. era más importante, industrialmente más importante que ahora. Porque ahora lo que pasa es que se ha diversificado mucho ya la industria. Antes especialmente era industria textil. Teníamos 3 industrias punteras en Alcoy: el textil, el papel y la metalurgia. Actualmente de metalurgia queda muy poco, de papel prácticamente nada. Hay alguna fábrica, pero ya no está en Alcoy, están en la Alquería. Y de textil aún quedan bastantes fábricas, pero no es ni lo que era antiguamente. Ahora, han salido otro tipo de industrias que se están realizando en Alcoy. ¿Cómo ser? ¿Cuáles son las industrias siglo XXI que hay en Alcoy? Ahora, por ejemplo, hay industrias de esas de cremas de estética, como no sé exactamente el nombre de tipo de este... de cosmética, con la belleza. Cosmética, con la belleza. Bueno, hay también 2 fábricas antiguas de aceitunas rellenas, que son un invento alcoyano. Las aceitunas rellenas son un invento alcoyano. Eso no lo sabía. Sí. Y yo diría que las 2 fábricas más importantes están en Alcoy, con la de la Española y el Serpis. Fíjate, ¿tú no sabías eso de las aceitunas rellenas? Sí. Pero eso es invento alcoyano. La gente de Alcoy con sus aceitunas con sorpresa. Aceitunas con sorpresa. ¿Usted es nacido en Alcoy, don Eduardo? Nacido en Alcoy, sí, señor. Nacido en Alcoy. ¿De padres alcoyanos también? De padres y de abuelos. La leyenda continúa. Todos, sí. ¿Y el abuelo qué se dedicaba? Mis abuelos eran más bien, uno tenía fábricas, tenía diversos negocios, han tenido siempre. Y el padre de mi padre era más agente comercial. Vale, Sí. vale. ¿Usted lo conoció a sus abuelos? Al de mi padre muy poco, porque murió, tendría yo apenas 4 años. El otro sí, el otro ya murió cuando yo tendría 20 o 21 años. Bien, Sí. bien. ¿Y papá cómo se llamaba? Mi padre Eduardo. Eduardo. ¿Y mamá? Elia. 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 Hijo, ¿y cómo era papá? Pues una persona
bueno, para mí entrañable y muy buena persona, muy alcoyano, y además tenía muy buen humor. ¿Recuerda mucho? Claro que los recuerdo, tanto a mi padre como a mi madre y a mis abuelos también. Y a los abuelos también. Sí, sí. ¿Qué diferencia había entre papá y mamá? ¿Cómo era uno y cómo era otro? Pues, ¿Papá era en casa? papá era el padre de familia antiguamente. Ahora los padres de familia casi no pintamos nada. Antes, cuando entraba el padre de familia allí, estábamos todos esperando a ver por dónde nos salía hoy. Pero, y la madre pues siempre era un poco más, sí, más que quisiera ser. Pero de todas formas mi madre era recta. Su carácter también. Era recta, muy recta, pero también tenía una gran ironía, mi madre. Estamos hablando de qué año más o menos, 1940. Yo nací en el 40, Estaba bien, ¿eh? 1940. O sea que yo, todo eso de la posguerra, yo era pequeño, ¿sí? Y además de la posguerra, que siempre se suele decir que se pasó tanta hambre en Alcoy y tal. Yo no lo puedo asegurar. Es más, fíjese, ¿cómo se pasaría tanta hambre en Alcoy cuando a partir del año 43, 44 y en los 50, a Alcoy llegaban todos los días autobuses y trenes llenos de gente, de ciudadanos españoles que venían bien de La Mancha, de Murcia, de Extremadura y de Andalucía, y venían a trabajar. Luego venían, ¿qué vendrían? ¿A un sitio de hambre? No vendrían a un sitio de hambre, sería todo lo contrario. Bueno, pero si mal no recuerdo, en esa época, por lo que yo leí, Alcoy, en 1940, 1950, era la capital industrial de la provincia de Alicante. Sí, eso seguro. Porque es no que estamos exagerando. No estamos exagerando. Porque Alcoy era la capital industrial de la región valenciana, pero desde finales del siglo XVIII. Hombre. Fíjese usted que ya en el 1821, la primera huelga que se hace en España, la hacen trabajadores alcoyanos. Fueron primero también en eso. Cuando el ludismo ya... rompieron y quemaron máquinas entonces, en 1821. Luego ya había una industria, y el siglo XIX podríamos decir que es el siglo de oro de la ciudad de Alcoy. El siglo XIX. Sí, porque es cuando la industria se expande más, cuando se asienta realmente la industria, tanto la textil como la de papel. O sea que ya es... Y así explota todo. Explota todo hasta los años 50 y tantos. Alcoy era industrialmente importantísimo. Fíjese, Alcoy tenía mucha relación con Cádiz, porque exportaban el papel a Sudamérica, bueno, ya a Norteamérica, por el puerto de Cádiz. Papel de Alcoy iba a Sudamérica. A Sudamérica. O sea que existe la posibilidad que mis cuadernos del colegio hayan sido con papel de Alcoy. Sí, si fumaba, seguro. No. Buen detalle. No. Fui para el lado del cuaderno, para el lado del cuaderno. Puede ser, pero el de fumar, seguro. Seguro, eso no tengas duda. Fíjese usted que yo soy abogado, y un compañero mío, hace muchísimos años, que estuve en Oviedo, y estuvimos comentando cosas de Alcoy, hombre, de Alcoy, tú eres de Alcoy. Y me recordó, dice, mira, durante la guerra del 36, dice, en la parte nacional del tiempo de guerra, dice, hambre no se pasó. O era muy escasez, pero no era hambre. Y dice, pero nos faltaban tres cosas esenciales, que era el hilo de coser, que venía de Cataluña, el bacalao, que vendría de Escocia o del norte, y el papel de fumar de Alcoy. Papel de fumar de Alcoy.
Era la marca. Eran las marcas, porque había muchísimas marcas. Mi abuelo tenía una marca de papel de fumar. Papel de fumar España se llamaba. Don Eduardo, yo no quiero dejar, no quiero pasar el capítulo de sus padres, porque me parece que hay muchas cosas para contar todavía. Papá era ese papá que llegaba a casa y se sentaba en la cabecera de la mesa. No, mi padre, la cabecera de la mesa me la dieron a mí, No porque diga. mi padre era de los que decía que en la cabecera no llegas a nada. Ahí va al medio, tenía el caso de Y todo. se sentaba en el centro. Sí, sí. Hábil el papá, hábil el papá, hábil. Y mamá era la organizadora. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hermanos? Dos hermanas. Entonces, ¿por orden de aparición? Yo soy el mayor. Bien, Eduardo, y luego viene María Isabel María Isabel. y Elia, que era el nombre de mi madre Claro. y de mi abuela. ¿Y todos viven en Alcoy? Sí, sí, todos en Alcoy. Y Eduardo, que es abogado. Abogado, yo soy abogado. ¿Y su hermana? Bueno, mi hermana en Marisa estudió piano, en un tiempo dio clases de piano, a veces pintaba alguna cosa, pero ella no... Tenía la vena artística. Sí, sí, eso, Bien, la vena artística. Porque es que nosotros tenemos un antecedente, el Espí, es de un famoso compositor alcoyano, José Espí Ulrich, que era abuelo, era tío de mi abuelo Federico. De ahí viene la vena. De ahí vienen los músicos. De ahí viene la vena. ¿Y la menor? Era maestra. Maestra. Siempre en Alcoy. Sí, sí. ¿Y qué tiene Eduardo Segura Espí de don Eduardo, de papá? ¿Qué Hombre, se reconoce? Yo creo que bueno, el carácter mío está mezclado entre el de mi madre y el de mi padre. Mi padre era muy cachondo. Ajá. Y yo también suelo serlo. Pero yo tengo más la ironía de mi madre. Vale. Que también es humor. También es humor. Que también es humor. Y es una fina ironía. Una fina ironía es muy buena. ¿Y el círculo industrial de Alcoy? ¿Cuándo comienza usted a tener contacto con el círculo industrial? Pues cuando nací, porque tanto mi padre como mis abuelos eran socios del círculo. O sea que yo, pues desde mi nacimiento, desde pequeño yo ya iba al círculo. Porque el círculo industrial de Alcoy es una gran institución de Alcoy. Actualmente la sociedad civil privada más antigua de Alcoy. ¿Cuántos años tiene el círculo? Nació, y yo siempre digo lo mismo, que hunde sus raíces en el primer tercio del siglo XIX. Pero entonces lo que hace es que se escinde de otros casinos o de otras sociedades y en 1868, precisamente el día 1 de enero de 1868, se funda el Círculo Industrial de Alcoy. O sea que este año que estamos celebrando el 150 aniversario del Círculo. 150 aniversario. Yo, cuando uno escucha de una institución como el Círculo Industrial, en este caso de Alcoy, uno siempre se hace la idea, y yo juego con la imaginación, a mí no tengo vena artística, pero sí me gusta hacerme películas personales, ¿no? Y yo veo los salones del Círculo Industrial, y digo, ¿cuántas conversaciones en esos salones? Uy. ¿Cuántas cosas se habrán decidido que fueron fundamental para que el Alcoy de hoy sea el alcohol de hoy? Sin duda, sin duda. Primero, porque los mismos industriales harían contratos o tratos o tendrían conversaciones que cambiarían ideas en el círculo. Pero es que independientemente de eso, también, ¿cuántos presidentes del Círculo de Alcoy han sido alcaldes? Muchísimos, ¿eh? Usted sabe que yo siempre digo que cuando uno quiere analizar una gran comunidad, tiene que ir a la pequeña comunidad. Porque números más, números menos, la esencia es la misma. Y yo siempre pongo el ejemplo, me parece un buen modelo, ¿no?, de las tribus indígenas. En las tribus indígenas estaba el fuerte, que era el guerrero. Pero el guerrero no decidía. Los que decidían era el consejo de ancianos, los sabios,
que no eran fuertes de músculos, eran fuertes de aquí Sí, sí. y de experiencia. El Senado. El Senado. El Senado. Y yo veo en este caso, por lo que he escuchado, del Círculo Industrial de Alcoy, que ahí estaba el Senado, o sea, ahí se hablaba, ahí se debatía, se delineaba el Alcoy, cómo iba a crecer, a dónde iba a ir, cómo se iban a superar las crisis. Seguramente en tiempos de su fundación bueno, y bastantes años después. Ahora actualmente la sociedad ha cambiado, la vida en general ha cambiado mucho, ya no es lo mismo, aunque continúan los socios teniendo cierto rango, pero no es ya ni parecido a lo de los siglos, no ya del siglo XIX, sino a la primera mitad del siglo XX. ¿Y a dónde va el Círculo Industrial ahora? ¿En qué se va a transformar? Hombre, ¿Cuál es el futuro? Lo que queremos es continuar con conservar los valores que teníamos, porque lo importante de hoy es que conservar valores, porque se los están cargando la sociedad. Actualmente los valores ya no existen. Y están haciendo una cosa que tiene, tiene su pelendengues, porque lo que hacen es que no cambian el nombre, pero vacían y el contenido lo sustituyen por otro. Y entonces los valores que defendíamos, como por ejemplo la familia, la paternidad, el matriarcado mismo, ¿no? Ya se les da otro contenido. La familia ya no es la familia. Ahora ya somos, ya hay tipos de familia, hay monoparentales, yo qué sé, ya ha cambiado. Y eso nosotros lo admitimos todo, pero hay que conservar el verdadero espíritu de la familia. Y en las sociedades estas pasa lo mismo. Ahora, lo cual Alcoy hay que tener en cuenta que la sociedad de Alcoy siempre ha sido una sociedad liberal, pero liberal en el sentido de que podríamos decir que lo entendían nuestras abuelas, de tener manga ancha, pero no de meterse en una o en otra ideología, ¿no? En el Círculo admite todo el tipo de ideologías, siempre que sean correctas, ¿no? Bien, Claro. Bien. Dentro de un orden. Claro. Bien. Porque a mí me da la sensación, por lo que usted me cuenta, don Eduardo, y por lo que uno ve de Alcoy, es que es una sociedad muy aferrada a sus tradiciones. Sí, es muy aferrada a sus tradiciones, pero sin embargo el Círculo es aferrado a lo nuestro, pero es una sociedad abierta. Nosotros, aunque el Círculo es sociedad privada y es de los socios y para los socios y vive por los socios, independientemente de eso, todos los actos culturales que se hacen allí son siempre entrada libre. Puede entrar cualquiera a eso. O un restaurante precioso que tenemos, pues entrada libre. No es necesario ser socio. No es necesario para entrar a comer o a cenar. ¿Y qué hay que hacer para ser socio del Círculo? Para hacer es una solicitud que tienen que avalar dos socios, tienen que avalar al solicitante. Lo tienen que presentar, digamos. Eso es. Vale. Y esa solicitud pasa por la Junta Directiva siempre, yo no he conocido nunca a alguien que le han dicho que no, lo acepta. No obstante, se expone en el tablón de anuncios durante 10 días por si alguien tiene alguna cosa en contra y enseguida pasa a ser socio, pagando. Hay una cuota de entrada. Bien. Y que una vez que soy socio, ¿qué me ofrece el Círculo? Hombre, actualmente el poder entrar todos los días al socio, en el Círculo hay biblioteca, hay hemeroteca, allí se reciben todos los días 14 o 15 periódicos y revistas que el socio puede ir a consultar. Hay una biblioteca que de más de 12.000 volúmenes que antiguamente también había hemeroteca, bueno, digo antiguamente, ahí también hay, pero había periódicos antiguos que en la guerra es que el Círculo se lo incautó un sindicato y cosas de esas que pasaban entonces,
esta gente que se llamaban muy democráticos, pero quemaron las actas, todo del círculo, la historia del círculo la quemaron toda. Tuvimos que rehacerla a base de noticias de periódicos antiguos y tal. Y es más, allí lo único que se salvó, bueno, se salvaron, incluso quemaron libros, o sea que... Imperdonable. Imperdonable. Deshacieron muchas cosas. Luego, después de la guerra, pues se tuvo que rehacer mucho. Y también hay que tener en cuenta que una bomba en el año 38 deshizo uno de los salones más grandes que tenemos, se tuvo que rehacer todo el año 41. Sé que ahí... ¿Qué pasaron? Que pasaron cosas allí, Allí incluso hubo asesinatos en el mismo círculo. Sí. Son cosas que pasan y que yo creo que eso son cosas que debemos pasar la hoja y olvidarlo. Bien, bien. ¿Hay que olvidarlo o hay que... Está bien, ya pasó? Ya pasó, ya pasa, ya está, pues dejémoslo ahí. Lo dejamos ahí. No lo removamos. Bien, bien. Pero lo tengamos como experiencia. Hombre, ¿o no? Eso, la experiencia no se debe perder. Lo tengamos como experiencia. ¿Y gente joven se incorpora al círculo? Sí, también. Es que, fíjese, hay una fórmula de que bueno, normalmente los hijos de socios suelen, siempre no, cada cual hará lo que, pero suelen hacerse socios porque hasta los 21 años no pagan cuota de entrada. Vale. Vale. Y luego también tienen los jóvenes, sean hijos de socio o no, hasta los 30 años pagan cuotas reducidas. A partir cuota joven, cuotas jóvenes, pues hasta los 25 un tipo de cuota, hasta los 30 otra, y a partir de los 30 ya se paga cuota normal. Pero se da también el caso, como usted lo comentaba, dice, yo nací y ya era socio. Sí, pues yo prácticamente sí. Hombre, yo me hice socio a los 21 años, claro. pero yo entraba al círculo desde pequeño, claro. No solo a por mi padre o alguna cosa de esas, sino que cuando teníamos 17, 18 años ya íbamos entonces se hacían soirées, se hacían bailes, ya íbamos. Bien. Sí. Y ahí conoció... ¿Alguna chica, digo? No. Bueno, más de una, ¿no? Porque yo con una no me puedo conformar. Usted ha sido medio galanzote. No, hombre. ¿No? Lo que toca, no toquemos ese tema, no toquemos ese tema porque nos vamos a estar... Yo lo que buenamente... Estamos en zona de curvas ahí, ¿no? Don Eduardo, ¿y qué le gustaría hacer como presidente del círculo? Yo he hecho ya muchas cosas. No tengo la menor duda, pero sí. ¿Ya hizo su gran objetivo, su gran sueño? Bueno, ahora es que allí teníamos, bueno, usted no lo conoce, usted no está en Alcoy. Sí, conozco. Conoce el círculo, pero conoce... Sí. Conozco el círculo. Pues si lo conoce, sabe que tenemos un jardín que era de estilo romántico, y un parking. Ajá. Detrás del jardín hay un parking. No sé si lo estoy tratando de visualizar. Pues lo que separa el jardín del parking, había dos naves antiquísimas que eran de una fábrica que cerró hace ya muchos años y la compró el círculo. Y allí se hizo el parking. Bien. Con una entrada fácil para los automóviles. Y esas dos naves, que eran viejas y así se usaban de trastero y tal, las hemos tirado. Y están ahora, ya están allí, el proyecto ya está ahí, ya está aprobado y se está ya rehaciendo para tener unas naves más pequeñas de las que tenemos, pero que nos sirvan para exposiciones y conferencias, porque una conferencia, por ejemplo, nosotros los salones que tenemos son muy grandes. Si viene un conferenciante, pues supongo que venga usted a Alcoy a darnos una conferencia, que podría venir, porque usted, por la cara que le veo, debe saber muchas cosas, pero podría usted venir a exponer cualquier tema. Bien. Y se encuentra con un salón que tenemos uno que caben más de 200 personas y otro que caben casi 400 o más. Lo metemos allí para dar usted la conferencia
y ese día vienen 33 personas a oírle a usted. Y en un salón de 200, En un salón de 200 personas, o de 400, claro, no vino nadie. si tenemos un salón como el que estamos en proyecto, que estará, este año se acabará, yo creo que antes de mitad de año estará, pues que con un aforo para 70 o 75 personas, allí van 40 y ya el conferenciante ya se ve arropado. Hay clima. Claro. Una exposición también, no es preciso hacerla en un salón tan grande que a lo mejor lo inutilizas porque está pendiente de si se puede romper algo, pues se hace en un suelo. Aparte de eso, también queremos una parte dedicarla a guardería, porque vienen madres con niños y pequeños o padres que van a comer, pues se lo pueden dejar allí a los pequeños. Ponen mucho el acento, mi impresión, al tema cultural, al tema del encuentro, del diálogo entre la gente. Sí, bueno, allí hay tertulias todos los días de gente que va, pero los actos culturales que se hacen pues son eso, conferencias. El día 2 viene, se lo habrá oído usted, el embajador Chencho Arias. No me diga. Viene el día 2 a dar una conferencia en Alcoy. Pero tenemos otras muchas conferencias programadas ya precisamente por el 150 aniversario, ¿no? Aparte hay exposiciones. Hay pendiente una exposición de maquinaria antigua, pequeñitas. Es alguien que tiene unas filigranas que son miniaturas de antiguas máquinas. Y a lo mejor hacemos allí esa exposición. El otro día se hizo en la 11, el cupón de la 11 del día 13, sí. Era un cupón dedicado al Círculo Industrial de Alcoy. Sí. El Círculo Industrial de Alcoy, no sé si consciente o inconscientemente, pero es algo así como recordar permanentemente lo que fue Alcoy, de dónde viene Alcoy, sí, para de alguna manera indicarle a la juventud hacia dónde vamos. Bueno, por lo menos sí que sin duda es un baluarte de lo que había. Ahí está. Esta es nuestra historia. Ahí está nosotros somos ahí. Esto éramos en principio. En Alcoy hay muchas casas de esa época de finales del siglo XIX y de la primera mitad del XX, especialmente hasta el año 30, que son modernistas o neoclásicas, que son verdaderas bellezas, incluso por dentro las casas, y eso es un patrimonio que tiene algo, y que claro, el ayuntamiento ese tipo de edificios pues los resguarda, los ha declarado, pues no digo monumento, pero especial, no sé qué, exactamente, hay diferentes clasificaciones, y esos no se pueden tocar, y si quieres tocar algo, la fachada por lo menos no te la dejan tocar. ¿Y qué representa para don Eduardo Segura Espí ser el presidente de una institución como el Círculo Industrial de Alcoy? Pues realmente, para mí personalmente representa mucho. Porque yo que no solo por lo alcoyano que soy, sino por el cariño que le he tenido yo siempre al círculo. Mi padre ya cuando era mayor decía, si no sabéis dónde me encontráis, llamad al círculo que allí sabrán dónde es la segunda casa. O sea que, pues ya tiene un cariño especial, aparte de lo que ha dicho usted, el círculo es un ejemplo perenne de lo que ha sido Alcoy. ¿Alguna vez, dialogando con gente de otras ciudades, con instituciones similares al Círculo Industrial de Alcoy, me encantó porque este caballero me dijo, Teddy, en definitiva, podemos hablar de la historia, podemos hablar de los empresarios, podemos hablar de la gente que terminó siendo alcalde del pueblo, ¿no? que formaban parte de nuestra institución. Pero a mí en definitiva me gusta definir mi institución como un lugar maravilloso para conversar con los amigos.
Es que lo es. Es la síntesis, ¿no? Es más, allí tenemos un salón, ¿no? El salón largo que le llamamos nosotros, o que se le da ese nombre porque mide 28 metros de largo. 28 metros. Y tiene 240 o 250 metros cuadrados. Ajá. Pues ese salón está encarado al sur, que por las mañanas da el sol. Yo lo que no comprendo es cómo los socios no van a ese salón todas las mañanas a tomar café, leer el periódico con ese sol. Y a disfrutar del sol. Que disfrutar. Pero es que incluso cuando llueve o cuando nieva, de estar allí y viendo caer la nieve, pero es precioso, es una gozada. Una ventana a la vida. Claro. Una ventana a la vida. Y sin embargo va muy poca gente a eso que digo yo. ¿Es su segundo hogar? Casi. Sí. Ahora voy, bueno, por lo de presidente voy más, pero yo antes de presidente ya solía ir todos los días, a tomar café o a la biblioteca, a consultar cualquier cosa, darle una visita a un periódico. Don Eduardo, presidente, ¿cuál es su lugar, el rinconcito preferido suyo, secreto, íntimo, dentro del círculo industrial de Alcoy? No hay un sitio. La biblioteca a mí me encanta. Yo no sé si usted la conoció. Es una biblioteca que totalmente modernista, de estilo secesión, pero es preciosa, con unos medallones pintados. No sé si lo recuerda usted. Está allí, hay en el techo 3 medallones tremendos, pintados por pintor Fernando Cabrera Cantó, firmados de 1910. En el centro hay una diosa alada de estas que lleva en los brazos el busto de Miguel de Cervantes. Y a los lados, en uno está Quevedo y en el otro Gutenberg. Pues eso, aparte, hay medallones más pequeños rodeando las paredes de diversos escritores, pues Pereda, Víctor Hugo, muchos por allí. Y eso, pues, es un sitio precioso. Hay otra biblioteca, otro salón, casi de la misma, sí, exactamente, pero en el piso superior, que es más moderna, pero también es preciosa y tiene mucho más luz directa de la calle. El otro también, pero al ser primer piso tiene menos luz. En el de arriba, y está todo lleno de fotografías son cuadros de San Jorge, porque San Jorge es el patrón de Alcoy. Sí, y en el año 1990 se conmemoró creo que era el 20º centenario de su martirio. Y se puso se recogieron fotos de San Jorge de todo el mundo y están dando la vuelta, aparte de los estantes de bibliotecas que hay armarios también para libros. Ya le he dicho que allí tenemos más de 12.000 volúmenes. 12.000 más, sí. ¿Se da cuenta el alcoyano, el ciudadano de Alcoy, de la joyita que tienen? Sí que se dan cuenta, porque fíjese usted que hasta los que no son socios alardean y presumen del Círculo Industrial de Alcoy. Hasta los que no son socios. Repítamelo eso porque me encanta escucharlo. Repítamelo, por favor. Que hasta los que no son socios del círculo, ellos, si van por ahí o en algún sitio, o viene algún amigo de fuera y alardean, se presumen de tener en Alcoy el círculo industrial y lo llevan a que lo ven a ver esto. Sí, porque es que dejamos entrar por las mañanas, hay unas horas desde las 10 hasta la 1:30 o las 2, pueden entrar grupos a visitarlo y no cobramos. Puertas abiertas. Sí. Una maravilla. Don Eduardo, me encanta que esté tan enamorado de su tierra. Pues yo, a ver si viene un día usted por allí. A ver.
Tenemos que ir ahí. Tenemos que ir ahí. Un placer. El placer ha sido mío. Gracias. Y buenos días y buenas tardes a todos. A toda la gente. Y doña Rosa Don Paco es el presidente. Círculo Industrial de Alcoy. A mí, usted ya me conoce, doña Rosa Don Paco, me gusta hacerme películas. Y yo me imagino en esos salones la gente dialogando. Cuánta historia, cuántas charlas, cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántos momentos difíciles. Cuántas tardes, cuántas noches de los socios del Círculo Industrial de Alcoy diciendo, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo solucionamos este problema? Y los encontró unidos, y por eso salieron. Cuántos momentos agradables que se habrán vivido, porque en definitiva es la vida. La famosa cucharita de sal, la famosa cucharita de azúcar, de la que siempre hablamos. Pero estuvieron juntos. Encontraron un hermoso... juntos crearon ese segundo hogar. El papá de don Eduardo decía, si no estoy en casa, estoy en el círculo. El segundo hogar. Don Eduardo nos decía, y yo soy del Círculo Industrial de Alcoy desde que nací. A los 21 años ya me hice socio, pero yo era chico y yo por ahí hacía travesuras ahí en el círculo. Era mi segundo hogar. Son esas instituciones fundamentales. Son columnas vertebrales de una sociedad. Y la sociedad de Alcoy lo entiende, lo valora y lo muestra con orgullo. Porque cuando alguien va a visitar Alcoy, el alcoyano, entre otras cosas, dice con orgullo, hoy vamos a ir a conocer el Círculo Industrial de Alcoy. Vas a ver lo que es eso. Y eso es tener orgullo. Siempre se habla, y me comentan que tiene un origen deportivo, esto de más moral que un alcoyano. Yo creo que habría que agregarle que cuando se habla del Círculo Industrial de Alcoy, habría que decir más orgullo también que un alcoyano mostrando su círculo. Historias de vida, historias de una ciudad, historias de un grupo de gente que se reunió en un círculo, en este caso industrial, para proyectar una ciudad y ofrecérsela de la mejor manera posible a las nuevas generaciones. No le dé más vuelta. Simplemente se trata de eso. Recordar el pasado, cuidar el presente y trabajar por un futuro mejor. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.